Hola, bienvenidos a Crónicas Históricas. Hoy vamos a hablar de un tema que marcó un antes y un después en la historia: la caída del Imperio Romano. Durante siglos, Roma fue el corazón de un imperio que se extendía desde las costas del Atlántico hasta los desiertos de Siria. Gobernó a millones de personas, impuso leyes, construyó caminos, acueductos, ciudades y por momentos pareció invencible. En el año 476 después de Cristo, el Imperio Romano de Occidente llegó a su fin. Un joven emperador, Rómulo Augustulo, fue depuesto por un jefe bárbaro llamado Odoacro, y con ello el último vestigio de Roma cayó. ¿Cómo fue posible que una civilización tan avanzada, con tanto poder militar, riqueza cultural y dominio territorial, se desplomara? En este vídeo, analizaremos las verdaderas causas detrás de uno de los colapsos más trascendentales de la historia. La caída de Roma no fue producto de un único desastre, ni se debió exclusivamente a la llegada de los pueblos bárbaros a sus fronteras. Fue, en cambio, el resultado de una decadencia prolongada, un colapso que se gestó desde dentro mientras el mundo exterior cambiaba a un ritmo que Roma ya no pudo seguir. Durante el siglo III, el imperio atravesó una grave crisis política. En apenas 5 décadas, más de 20 emperadores ascendieron y cayeron, muchos de ellos asesinados o derrocados por sus propios soldados. El poder ya no estaba en manos del Senado ni del pueblo, sino en las espadas de los generales y las lealtades cambiantes del ejército. La corrupción y la inestabilidad paralizaron la administración. El imperio, alguna vez eficiente y centralizado, se volvió una máquina pesada, torpe y cada vez más ineficaz para gobernar su vasto territorio. Esto se sumó a una profunda crisis económica. La moneda se devaluó, los impuestos aumentaron de forma desproporcionada, y las riquezas del imperio comenzaron a concentrarse en manos de una élite desconectada del pueblo. Las tierras productivas se agotaban y la esclavitud, base de la economía romana, ya no ofrecía los mismos beneficios de antaño. Mientras tanto, el ejército, pilar del poder romano, se deterioraba. Ya no eran ciudadanos romanos los que defendían las fronteras, sino mercenarios extranjeros, muchos de ellos reclutados entre los mismos pueblos que más tarde atacarían al imperio. La lealtad se compraba, y la disciplina que había llevado a Roma a dominar el mundo se desvanecía poco a poco. Las fronteras del imperio, cada vez más difíciles de defender, comenzaron a ceder ante la presión de los llamados pueblos bárbaros. Visigodos, vándalos, hunos y ostrogodos cruzaron la frontera romana, saqueando ciudades, asentándose en tierras imperiales y desafiando la autoridad del emperador. Las fronteras del imperio, cada vez más difíciles de defender, comenzaron a ceder ante la presión de los llamados pueblos bárbaros. Visigodos, vándalos, hunos y ostrogodos cruzaron la frontera romana, saqueando ciudades, asentándose en tierras imperiales y desafiando la autoridad del emperador. En el año 410, Roma fue saqueada por primera vez en casi 8 siglos, un golpe simbólico que estremeció a todo el mundo antiguo. Pero incluso más profunda que las invasiones o las crisis internas, fue la transformación cultural del imperio. El cristianismo, convertido en religión oficial, alteró las bases ideológicas del Estado. La idea del emperador como figura divina se debilitó, y la Iglesia emergió como un nuevo poder que en muchos casos competía con la autoridad imperial. Finalmente, la división del imperio entre Oriente y Occidente debilitó aún más a Roma. Mientras Constantinopla resistía y prosperaba, la parte occidental se hundía entre disputas internas, abandono administrativo y presiones externas incontrolables. Roma no cayó en un día. Roma se fue desmoronando lentamente, hasta que ya no quedó nada que sostuviera su nombre. En conclusión, la caída del Imperio Romano no se debió a una sola causa, sino a una combinación de factores internos y externos que se desarrollaron durante siglos. Fue el colapso lento de una estructura gigantesca que no pudo adaptarse a los cambios políticos, sociales y militares de su tiempo.